Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar ya un poquito y revisando el cuestionario, pues que tenemos en este caso para dar la prueba, ¿no? Recuerden que la prueba, si no estoy mal, pues ya es la próxima semana y la próxima semana, pues de hoy en 8, exactamente el 30, debemos entregar el proyecto integrador también, ¿no? Así que pues por favor, recordarles que, que en este caso, si tienen dudas en cuanto al proyecto integrador, pues es momento ahorita. Tenemos un espacio para hablar de ello. ¿Tienen dudas en cuanto al proyecto? No sé si tal vez ya lo revisaron. También dejé un video explicándoles cómo se realiza. Recuerden que el proyecto integrador está aparte de todas las unidades. Está como una unidad más que pues se denomina proyecto integrador. Entonces, pues, eh, ¿tienen preguntas en cuanto a ello? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro en cuanto al proyecto integrador? Listo. Entonces, si no tienen dudas inquietudes en cuanto al proyecto integrador, por favor, como menciono, recuerden que el 30, o sea, de hoy en 8, deben entregar el proyecto integrador. Si al momento de realizar el proyecto integrador surge alguna duda, pues me la hacen saber. Como menciono, pues está en una unidad aparte el proyecto integrador. Está colocado un video también explicando cómo deben realizarlo. Y si surge dudas, pues no importa, me las escriben a través de mi WhatsApp, no tengo ningún problema. El número, pues, es el que mando yo el link. Ese es mi número, ¿no? El que mandé hace como 10 minutitos el link, pues ese es mi número, ¿no? Entonces en Ciencias Naturales van, revisan el video, lo que ustedes deben entregar y como menciono, si tienen dudas, pues me avisan. Lo que hoy vamos a ver es ya resolver el cuestionario. Recuerden que deben igual, el cuestionario, si no estoy mal, ya deben dar eh, hasta el 30 también, creo yo. No sé, eso todavía no estoy tan segura, pero pues ya deben darlo la próxima semana también. Entonces, pues nada, vamos con el cuestionario. Voy a hacer un poquito más grande, pues para revisarlo con ustedes, ¿no? Ya, ahí está. Listo. A ver, ya, ahí. Listo, creo yo que ahí sí pueden ver. Listo. Entonces, ¿cómo van a ser mis preguntas? Recuerden que estamos en ciencias naturales. Ahora, ¿cómo van a ser mis preguntas? Mis preguntas siempre van a tener un párrafo. ¿Sí ven? En este caso, tal cual lo tenemos aquí. Tenemos un párrafo y después me dice la pregunta. La pregunta, pues obviamente va acompañada de cuatro literales y solo me dice que le seleccione la opción correcta. Todas mis preguntas solo tienen una respuesta, ¿sí? Una respuesta. Entonces, dice, el ciclo de vida de la célula es el conjunto de etapas que una célula atraviesa desde que se forma hasta que se divide en nuevas células. Incluye fases como la interfase, que en este caso la interfase tiene la G1, S y G2, y la mitosis que permite el crecimiento, la replicación del ADN y la división celular. Listo. Nos dice, ¿en qué fase del ciclo celular se replica el ADN para que la célula pueda dividirse correctamente? Seleccione la opción correcta. Listo. Recuerden pues que el ciclo celular está compuesto por tres eventos o tres etapas muy importantes, ¿no? La interfase que ya hablamos,
que tiene sus fases, en este caso que es la G1, S y G2, y en esta etapa se puede decir que se duplica, ¿no? El ADN para que la célula genere una célula hija y así pues se sintetizan los nutrimentos necesarios para que la célula ingrese a la fase mitótica, ¿no? Y pues esta fase comprende la profase, la metafase, la anafase, la telofase y concluye pues con la carioquinesis o la división del núcleo celular, ¿no? Entonces, dicho esto, pues la respuesta de la primera pregunta vendría a ser la C. Copiarán, ¿no? Para que tengan las respuestas. La primera pregunta, la respuesta es la C. Fase S. En la fase S, pues ya se replica el ADN para que la célula pues ya pueda dividirse correctamente. Entonces me dice seleccione la opción correcta, que en este caso sería la fase S. La fase S. Listo. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ay, la segunda. Dice, la mitosis es un proceso de división celular que permite que una célula madre se divida en dos células hijas genéticamente idénticas. Y también nos dice que la mitosis es fundamental para el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción asexual en organismos unicelulares. De ahí nos dice, la mitosis consta de varias fases. La mitosis tiene la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En cambio aquí, la interfase tenía G1, S y G2. La interfase tenía G1, S y G2. En cambio, la mitosis, pues ya sabemos que permite el crecimiento y la replicación del ADN. Ahora, ¿qué nos dice? Que la mitosis consta de varias fases. Tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, nos dice, ¿para qué sirve principalmente el proceso de la mitosis en los organismos multicelulares? La respuesta de la segunda vendría a ser la C, para formar nuevas células con el mismo material genético. ¿Sí? La respuesta vendría a ser la C. ¿Para qué sirve principalmente el proceso de la mitosis? Pues para formar nuevas células con el mismo material genético que la célula original. Recuerden que a través de las fases de la mitosis que tenemos pues la profase, la metafase, la anafase y la telofase, pues se puede decir que nos ayuda mucho, ¿no? En este caso, nos dice pues para fomentar nuevas células con el mismo material genético que la célula original, ¿no? Listo. Vamos ahora a la tercera. La tercera dice, la meiosis es un tipo de división celular que produce células sexuales o gametos. La meiosis. Recuerden, ya vimos la interfase que tiene, pues etapa G1, S y G2. La meiosis tiene igual varias etapas, que en este caso pues es la etapa, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y la meiosis, en cambio, pues en este tipo ya ocurre la división celular, ¿no? Que produce ya células sexuales o gametos. En este caso, pues óvulos y espermatozoides con la mitad del número de cromosomas de la célula, en este caso, original, ¿no? Ahora, ¿qué se puede mencionar? ¿Qué nos dice la pregunta? ¿En qué consiste principalmente la meiosis? Seleccione la opción correcta.
Dice, ¿en qué consiste principalmente la meiosis? Selecciona la opción correcta. Entonces, ¿para qué dijimos que era la meiosis? ¿Qué decíamos, chicos, de la meiosis? ¿Cuál es la respuesta? Nos dicen la división celular que forma dos células idénticas. No, esa no es. En la producción de gametos con el mismo número de cromosomas que la célula madre, no. Recuerden que dijimos que los gametos tienen la mitad del número de cromosomas de la célula original. Se nos dice en la formación de cuatro células con la mitad del número de cromosomas y la D nos dice en la copia exacta del ADN para reparar tejidos. Pues en este caso vendría a ser la C en la formación de cuatro células con la mitad del número de cromosomas. Copien la respuesta. La tercera es la C. Recuerden que yo les voy a poner como tarea, pues obviamente, seleccionar la respuesta correcta, igual que vayamos haciendo aquí. En este caso, pues si ustedes tienen impreso, ¿qué es lo que tienen que enviarme? Pues señaladas con la respuesta correcta. Sus impresiones, ¿listo? Eso es de tarea. Ahora, vamos a la 4. La 4 nos dice, la reproducción sexual es un proceso biológico en el cual dos células sexuales o gametos, uno masculino y uno femenino, se unen para formar un nuevo individuo con una combinación única de material genético proveniente de ambos progenitores. Este tipo de reproducción favorece la variabilidad genética en las especies y nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la reproducción sexual? ¿Y ustedes qué van a responder en este caso? Nos dice, produce descendencia idéntica al progenitor, involucra la participación de un solo individuo, requiere la unión de dos gametos, uno masculino y uno femenino, o no permite la variabilidad genética en la descendencia. Pues vendría a ser en este caso la C, ¿no? Requiere la unión de gametos masculinos y femeninos. Requiere la unión de gametos masculino y femenino. ¿Sí? Listo. Vamos con la 5. La 5 nos dice, la variabilidad genética es la diferencia en el material hereditario, que vendría a ser el ADN, ¿no? Entre los individuos, en este caso de una misma especie. Entonces, es fundamental para la evolución, ya que permite que algunos organismos se adapten mejor a los cambios en el ambiente. Entonces, esta variabilidad se genera por mutaciones, recombinación genética y reproducción sexual. Ahora nos dice la pregunta, ¿de qué manera principal contribuye la reproducción sexual a la variabilidad genética? ¿De qué manera principal contribuye la reproducción sexual a la variabilidad genética? Seleccione la opción correcta y nos dice A, permitiendo que los organismos se reproduzcan sin cambios genéticos. B, copiando exactamente el ADN de un solo progenitor. C, combinando material genético de dos progenitores durante la fecundación. D, eliminando las mutaciones genéticas del ADN. La respuesta de las 5 vendría a ser combinando material genético de dos progenitores durante la fecundación. ¿Sí? Combinando material genético de dos progenitores durante la fecundación. La C nos dice, la reproducción asexual es un tipo de reproducción en la que un solo organismo es capaz de generar descendencia sin la intervención de gametos. Y nos dice, los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor, lo que permite pues así una reproducción rápida, pero con escasa variabilidad genética. Y nos pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la reproducción asexual? La respuesta correcta vendría a ser la
¿qué nos dice? Genera copias genéticamente idénticas del organismo original, ¿sí? La respuesta de la pregunta 6 vendría a ser genera copias genéticamente idénticas del organismo original. Vamos ahora a la 7. La 7 nos dice, los biomas del mundo son grandes regiones ecológicas con características climáticas, vegetación y fauna propias. Algunos ejemplos incluyen la selva tropical, el desierto, la tundra, la sabana, el bosque, la taiga en este caso, ¿no? Como algunos biomas. Y cada bioma pues alberga organismos adaptados a sus condiciones ambientales particulares. Y nos dice, ¿cuál de los siguientes biomas se caracteriza por altas temperaturas, lluvia abundante y una gran biodiversidad? Pues en este caso la respuesta sería selva tropical. Ay, ya, ya. Ahí sí. La respuesta de las 7 vendría a ser selva tropical. La selva tropical pues tiene altas temperaturas, tiene lluvia abundante y tiene una gran biodiversidad. Selva tropical, ¿listo? La 8 nos dice, Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta gracias a su variedad de ecosistemas, que incluyen pues la Amazonía, los Andes, la costa y las Islas Galápagos. Cada uno de estos ecosistemas alberga numerosas especies de flora y fauna, y muchas de ellas pues son endémicas. Y nos dice, ¿cuál de los siguientes ecosistemas ecuatorianos se destaca por su gran biodiversidad y por su considerado pulmón del planeta? Seleccione la opción correcta. ¿Y qué nos dice? Nos dice como ítems, nos dice, a ver que está separado. Ya. Como ítems nos dice pues la región interandina, región insular, región amazónica y región costera. ¿Cuáles creen ustedes que sea la denominada pulmón del planeta? La región amazónica, ¿no? Ay, alguien me dijo algo, tal vez no le escuché. Bueno, en este caso pues sería la región amazónica. Todo lo que tiene que ver en este caso pues con el oriente, la Amazonía, es considerado, ¿no? El pulmón del planeta. Listo, entonces pues la respuesta sería región amazónica. Vamos ahora con la 9. La 9 nos dice, las corrientes marinas son movimientos continuos del agua en los océanos y son influenciadas por diversos factores como el viento, la rotación de la Tierra, la temperatura, la salinidad y las formas de los continentes. En este caso, pues estas corrientes afectan el clima, la navegación y la distribución de nutrientes marinos. Y nos dice la pregunta. ¿Cuáles de los siguientes factores influyen directamente en la formación de las corrientes marinas superficiales? Recuerden que sí hablábamos, ¿no? De las corrientes marinas superficiales. Y pues en este caso sería los vientos, ¿no? Los vientos que soplan sobre la superficie del océano. Esa vendría a ser pues nuestra corriente superficial, ¿no? Que hablábamos de los vientos. Ellos soplaban pues en la superficie y provocaban corrientes. ¿Listo? En la 9. Ahora vamos a la 10. La 10 nos dice, las corrientes marinas tienen un papel fundamental en la regulación del clima global
El transporte de nutrientes y la distribución de los organismos marinos también influyen en las actividades humanas como la pesca y la navegación. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes es un efecto importante de las corrientes marinas sobre el ecosistema oceánico? Selecciona la opción correcta. Y nos dice, interrumpen el ciclo del agua en la atmósfera, reducen la salinidad del oxígeno, transportan nutrientes que favorece la vida marina, nos dice causan la extinción masiva de las especies marinas. La respuesta correcta pues es transportar nutrientes que favorecen la vida marina. La respuesta correcta. Transportar nutrientes que favorecen la vida marina. Sí, transportar nutrientes que favorecen la vida marina. Vamos a la 11. La 11 nos dice, Alexander Humboldt, en este caso von Humboldt, fue un científico y explorador alemán del siglo XIX, conocido por sus estudios pioneros en geografía, biología, meteorología y ecología. Durante su viaje por América Latina, observó y documentó la relación entre el clima, la altitud, la vegetación y la distribución de especies. En este caso, pues, se puede decir que sentando pues las bases de la geografía moderna y la ecología, se puede decir que la pregunta nos dice, ¿a qué se dedicaron principalmente los estudios de Alexander von Humboldt durante su viaje por América? Pues la respuesta de la 11 vendría a ser a observar naturaleza y analizar las relaciones entre el clima, la altitud y la biodiversidad. La respuesta de la 11. Vamos a la 12. Nos dice, el sistema inmunitario es el conjunto de órganos, células y moléculas que protegen el cuerpo frente a agentes patógenos como virus, bacterias y parásitos. Estos compuestos por barreras, en este caso, como la piel, o también por defensas internas como los glóbulos blancos y los anticuerpos, que estos pues se identifican y destruyen microorganismos dañinos. ¿Y qué nos dice la pregunta? ¿Cuál de las siguientes opciones representa una función principal del sistema inmunitario? Ahora, ¿cuál es la función principal? Pues defender el organismo contra agentes patógenos, ¿no? Que también mencionábamos, recuerden que yo les decía que los glóbulos blancos teníamos tres tipos, los linfocitos, los macrófagos, los neutrófilos, que eran parte de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la función principal? Pues defender al organismo contra agentes patógenos. La 13 nos dice, la vacunación es un método previo fundamental que nos ayuda a proteger a las personas contra enfermedades infecciosas, estimulando el sistema inmunitario para que reconozca y combata agentes patógenos específicos sin causar la enfermedad. Nos dice, ¿cuál es uno de los principales beneficios de la vacunación? Seleccione la opción correcta y el resultado, pues, vendría a ser nuestro literal B, previene la infección y protege a la comunidad. Previene la infección y protege a la comunidad. ¿Listo? Vamos ahora pues con la siguiente, que nos dice y nos habla sobre los virus. Dice, los virus son agentes infecciosos que se transmiten de diversas formas, incluyendo pues el contacto directo o también el aire o los fluidos corporales y superficies contaminadas. Y pues para prevenir este contagio es fundamental mantener buenas prácticas de higiene, vacunarse cuando sea posible y evitar el contacto, en este caso pues cercano a las personas infectadas. ¿Y qué nos pregunta? Nos dice, ¿cuál de las siguientes medidas es efectiva para prevenir la transmisión de virus? Pues
La más segura sería lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Esa vendría a ser la respuesta. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Y ahora nos dice, las infecciones de transmisión sexual, en este caso virales, son enfermedades causadas por virus que se transmiten principalmente por contacto sexual. ¿Y qué dice la pregunta? ¿Cuál de las siguientes infecciones es una AIDS viral? Selecciona la respuesta correcta. Y en este caso, la respuesta correcta vendría a ser virus del papiloma humano. ¿Sí? Virus del papiloma humano. Vamos, la respuesta de la 15 sería virus del papiloma humano. Vamos con la pregunta 16. Nos dice, la infección de transmisión sexual, en este caso bacteriana, son enfermedades causadas por bacterias que se transmiten principalmente a través del contacto sexual sin protección. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes infecciones es una ITS bacteriana? Selecciona la respuesta correcta. Y bacteriana, pues vendría a ser la B, gonorrea, vendría a ser la respuesta. De la 16 vendría a ser la respuesta la B, gonorrea. Vamos a la 17. Nos dice, las infecciones de transmisión sexual, en este caso micóticas, son causadas por hongos, perdón, siendo la candidiasis genital una de las más comunes. Nos dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes es una ITS micótica común? Y pues una de causada por hongos. La respuesta correcta pues es la candidiasis genital. ¿Sí? Vamos con la 18. ¿Qué nos dice? La relación entre masa y fuerza está descrita por la segunda ley de Newton. En este caso, la segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración que mencionábamos, ¿no? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esto significa que para una misma aceleración, un objeto con mayor masa requiere una mayor fuerza para moverse, ¿no? Entonces, la pregunta nos dice, ¿qué ocurre cuando se aplica la misma fuerza a dos objetos de diferente masa? Nos dice seleccione la respuesta correcta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se puede decir que el objeto con menor masa acelera más, ¿no? Cuando yo muevo, pues dos objetos con diferente masa, ¿qué ocurre? Pues se puede decir que el objeto con menor masa acelera más, ¿cierto? Y ahora vamos con la pregunta 19. ¿Qué nos dice? La 19 nos dice, la densidad es una propiedad física de la materia, perdón, la densidad es una propiedad física de la materia que indica la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. ¿Y cómo se calcula la densidad? Pues se calcula dividiendo la masa entre el volumen y permite compararla, en este caso, la compasividad en distintos materiales. Y la pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la densidad de un objeto? Y pues la respuesta vendría a ser la C. Es la relación entre la masa y el volumen de un objeto. La 19, la C. Es la relación entre la masa y el volumen de un objeto. ¿Sí? Vamos ahora. La presión en los fluidos. Vamos con la pregunta 20. Nos dice, la presión en los fluidos es la fuerza que ejerce un líquido o un gas sobre una superficie. Depende de factores como la profundidad, la densidad del fluido y la gravedad. A mayor profundidad, se puede mencionar que
mayor es la presión ejercida, ¿no? Como ocurre en el agua de los océanos o en los líquidos, en este caso no contenidos. Y nos pregunta, ¿de qué depende principalmente la presión que ejerce un líquido en el fondo de un recipiente? Pues, ¿de qué depende? Pues de la profundidad y la densidad del líquido. ¿Sí? La profundidad y la velocidad del líquido. Ya, vamos con la 21. Nos dice, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce, en este caso, ay, el aire sobre la superficie terrestre debajo, debido al peso de una columna de aire que se encuentra encima. Esta presión disminuye con la altitud, ya que hay menos aire, cuanto más alto en este caso, pues, se asciende sobre el nivel del mar, ¿no? Y la pregunta nos dice, ¿en qué lugar se registra una menor presión atmosférica? Y menor presión atmosférica sería pues en la cima de una montaña, ¿sí? La pregunta 22 nos dice ahora, la presión absoluta es la presión total que actúa sobre un punto y se calcula sumando la presión atmosférica a la presión manométrica. En este caso, pues es la ejercida por un fluido dentro de un sistema. Y es importante, pues en aplicaciones como la ingeniería, la medicina y la física, especialmente pues en entornos presurizados. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la presión absoluta? Seleccione la opción correcta. Y en este caso, pues vendría a ser la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica, ¿no? Estas describen pues correctamente la presión absoluta que hemos hablado. Listo. Vamos con la pregunta 22. ¿Qué nos dice? El principio, ahí la 23. Nos dice, el principio de Arquímedes establece que todo el cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba. Y nos dice la pregunta, según el principio de Arquímedes de que depende el empuje, en este caso sobre el objeto, pues la respuesta vendría a ser del volumen del líquido desplazado por el objeto. Y la pregunta 24. La respuesta de la pregunta 24 vendría a ser la B. Ya no nos queda mucho tiempo. La respuesta de la pregunta 24 vendría a ser la B. Y de la 25 la C, por reacciones químicas entre compuestos simples en condiciones adecuadas. ¿Listo? Antes de que se nos acabe el tiempo y pues no termine de darles las preguntas. ¿Listo? Si tal vez se quedaron en alguna, pues vuelvan.